Regalé unas vacaciones a mi madre por haberme criado sola. Pero trae a su nueva familia y me obliga a cuidar a los niños. Me fui sin pagar. Recientemente, me ascendieron y con ello vino un aumento significativo, así que le pregunté a mi madre, de 52 años, si le gustaría tomar unas vacaciones conmigo a Grecia. Mi madre fue prácticamente mi mejor amiga mientras crecía porque no tenía papá. Mi padre falleció de una enfermedad terminal unos 2 o 3 años después de mi nacimiento, y apenas tengo recuerdos de él. Fue principalmente mi madre quien se encargó de mí y me crió, con un poco de ayuda de mis abuelos. Como madre soltera, fue difícil para ella, pero nunca me hizo sentir como si fuera una carga para ella, y siempre estaré agradecida por eso. Así que cuando recibí este ascenso, mi primer pensamiento fue tomarme unas vacaciones con mi madre para devolverle todo lo que había hecho. Podría haber pedido a mis amigos que vinieran conmigo, pero no lo hice porque mi madre significaba mucho para mí. Sin embargo, tan pronto como le pregunté si quería venir, me dijo que me acompañaría, pero solo si podía llevar también a su esposo y a los hijos de este. Para poner en contexto, mi madre se casó con su actual esposo, de 49 años, hace 3 años después de estar en una relación con él durante años. No tenía idea de que estaba saliendo con este hombre, y tampoco lo sabía nadie más, incluidos sus propios padres. Nos sorprendió con la noticia de su compromiso, y apenas tuvimos tiempo para adaptarnos a esto. Cuando nos contó sobre su relación, ya estaban comprometidos, y en 6 meses, también se casaron. Mi padrastro no era un tipo desagradable, pero simplemente nunca congeniamos por alguna razón. Tal vez fue el hecho de que ahora él y sus hijos eran de repente la prioridad de mi madre, o tal vez simplemente nunca hizo un esfuerzo por conectarse conmigo o con mis abuelos, pero por alguna razón, simplemente no nos llevábamos bien, y cada vez que visitaba a mi madre, evitábamos hablarnos lo más posible. Además, tiene 2 hijos de su matrimonio anterior, ambos en su adolescencia, la mayor tiene 16 años y el menor tiene 14. No sé con certeza por qué su exesposa lo dejó, pero según mi madre, su divorcio ocurrió porque su exesposa era una mujer egoísta que no se preocupaba por él ni por los niños, razón por la cual ya no tiene la custodia de ellos. Ella no ha dado más detalles, y yo tampoco le he preguntado al respecto porque no me concierne. Mi padrastro estuvo casado durante 6 años, y estuvo divorciado durante casi 2 años, cuando finalmente conoció a mi madre y decidió estar con ella. Todos parecían llevarse bastante bien, así que no cuestioné a mi madre sobre su decisión de querer incluir a su familia. Por supuesto, sería mucho problema y gasto reservar 4 boletos de avión en lugar de 2 y 2 habitaciones de hotel en lugar de una, y probablemente no podría pasar tanto tiempo con mi madre como pensé que podría. Pero estaba bien con todo eso porque el propósito de este viaje era hacer feliz a mi madre, y de alguna manera devolverle todo lo que había hecho por mí durante mi infancia. Así que después de unos días, acepté que trajera a su familia. Afortunadamente, podía pagarlo fácilmente, ya que puedo permitirme gastar un poco después del aumento. Después de casi 2 semanas de planificación, finalmente abordamos nuestros vuelos y llegamos a Atenas ayer por la tarde. Todos estábamos cansados y tratamos de dormir un poco por la tarde. Aquí fue el momento en que los niños tomaron una siesta en mi habitación, mientras mi madre y mi padrastro tomaron la que estaba al lado de la nuestra. Me sorprendió que los niños hubieran elegido quedarse en mi habitación porque esperaba que mi madre compartiera una habitación con su familia. Pero no dije nada porque asumí que esto era solo por conveniencia y una vez que despertaran se mudarían a la otra habitación. Incluso después de que todos terminamos de dormir, no se movieron, pero no me importó porque todos salimos a dar una vuelta por la ciudad ayer. Luego regresamos al hotel, y los niños se dirigieron directamente a mi habitación, momento en el que decidí hablar con mi madre y mi padrastro al respecto. Los aparté en el vestíbulo y les dije que ya era hora de que los niños cambiaran de habitación y que necesitaban decirles algo, pero mi padrastro simplemente se rió en mi cara y me dijo que, si quería darle unas vacaciones a mi madre con tanta insistencia, entonces debería haber considerado también que ella necesitaría servicios de niñera. Lo dijo mientras se reía, como si fuera una broma hilarante. No entendí de qué estaba hablando, así que explicó que como estas eran unas vacaciones que había organizado para que mi mamá pudiera tener un respiro de su agotadora vida cotidiana. Lo menos que podía hacer por ella era cuidar a los niños y dejar que compartieran habitación conmigo. Entonces ambos me sonrieron, me agradecieron y me dejaron sin decir algo en el vestíbulo. Ya estaba haciendo lo más que podía hacer al llevarla de vacaciones conmigo. ¿Cuántos hijos harían eso por sus padres? Y honestamente, estaba haciendo lo máximo que podía, porque estaba tolerando a su familia a pesar de que solo quería llevarla conmigo. Y además, yo era quien pagaba por todo, así que esperar que cuidara también a sus hijos era ridículo. Si ella hubiera querido un descanso, entonces debería haber dejado a todos en casa y venir conmigo sola como había planeado para ella.
Después de un rato, subí a su habitación e intenté hablar de nuevo con ellos, pero una vez más, mi padrastro intervino, y esta vez fue mucho menos dulce al respecto. Me dijo sin rodeos que tenía que compartir la habitación con los niños porque se habían ganado este descanso, y luego me cerró la puerta en la cara antes de que pudiera decir algo. Lo mejor fue que mi madre ni siquiera le dijo nada, aunque él estaba siendo extremadamente irrespetuoso y grosero conmigo. También fue ridículo que creyera que ellos se habían ganado este descanso, cuando en realidad yo era quien había ganado esa promoción y el aumento que había llevado a que estuvieran en este viaje en primer lugar. En lugar de estar agradecidos por lo que había hecho, tuvieron la audacia de ser tan irrespetuosos conmigo. Estaba furiosa cuando volví a mi habitación y vi a los niños en la cama al lado de la mía. Pensé en probar una táctica diferente y les pregunté si estarían dispuestos a cambiarse a la otra habitación, con la esperanza de que dijeran que sí, pero no lo hicieron. Me dijeron que sus padres les habían dicho que se quedaran en la habitación en la que yo estaría, y por eso daban por sentado que compartirían habitación conmigo. No les dije nada porque no era culpa suya que su papá fuera un imbécil. Así que los dejé estar y pensé en qué hacer a continuación durante las próximas horas, hasta que alrededor de las 10 de la noche me di cuenta de que los niños se habían quedado dormidos. Lo había pensado mucho, y me di cuenta de que la única salida para mí en este momento era simplemente irme sin avisarles y dejarlos solos. Habían sido muy irrespetuosos y egoístas, y no había forma de que mi padrastro me mandara en unas vacaciones que yo estaba pagando. No lo pensé 2 veces, y antes de darme cuenta, agarré todas mis maletas y me escapé. No había desempacado todavía, así que fue fácil para mí, y al personal del hotel no le importó mucho tampoco, porque les había dicho que me iba y que las habitaciones serían pagadas por mi madre y mi padrastro. Era un poco después de la medianoche, pero después de buscar un rato, encontré otro hotel un poco alejado del que estaba. Tuve la suerte de conseguir un Uber sin esperar mucho, y en media hora, me registré en el otro hotel, que era mejor que el anterior, porque ahora que me había deshecho de mi mamá y su familia, finalmente podía permitirme gastar todo ese dinero en mí misma. Tuve una buena noche de sueño, y lo primero que hice esta mañana fue reservar un masaje de cuerpo completo en el spa del hotel, para relajarme y poder disfrutar completamente de las vacaciones que había planeado, después de varios meses de trabajar duro para esta promoción. Ya les había bloqueado a mi padrastro y a mi madre la noche anterior, así que no me preocupaba mucho escuchar de ellos, y no había forma de que pudieran descubrir dónde estaba yo. Hasta hace unas horas, estaba pasándola de maravilla, pero eso fue solo hasta el almuerzo, cuando finalmente escuché de mi madre. Había creado una cuenta falsa en Instagram para contactarme, y me había enviado un mensaje sobre lo cruel que estaba siendo con todos ellos, especialmente con ella. Dijo que abandonar a mi familia no era la forma de hacer las cosas y que si realmente me sentía tan ofendida por los eventos de la noche anterior, entonces debería haber esperado hasta la mañana para enfrentarlos y discutir esto como una familia, hasta que llegáramos a una conclusión con la que todos estarían contentos. Pero en lugar de eso, elegí abandonarlos en un país extraño sabiendo que no tenían dinero en ese momento, ya que sus tarjetas no funcionaban internacionalmente, y el personal del hotel ya los estaba presionando por dinero, ya que estaban hablando de hacer el checkout, una vez que descubrieron que yo me había ido en medio de la noche sin decirles nada al respecto. Entonces, esencialmente, no tenían dinero y pronto también serían expulsados del hotel si no podían confirmar que pagarían por las habitaciones, ya que les había transferido las habitaciones a ellos antes de irme. Entonces, no podían responsabilizarme si algo salía mal, lo cual sabía que sucedería. Mi madre me dijo que estaba increíblemente decepcionada de mí, y dijo que no esperaba este tipo de comportamiento juvenil e inmaduro de mi parte, y exigió que regresara inmediatamente para resolver las cosas y sacarlos del apuro. Fue precisamente ese sentido de superioridad lo que me enfureció, y en el calor del momento, le envié un mensaje diciendo que ella era adulta y podía resolver las cosas por su cuenta y pedir ayuda a su esposo, ya que él es en quien ahora confía para todo. Y eso la enfureció porque después de ese mensaje, me dijo que lamentaba incluso haber aceptado acompañarme en estas vacaciones, y que debería haber sabido que yo estaba celosa de su nueva vida y su nueva familia, por lo que estaba haciendo todo lo posible para molestarlos. No creo que esto sea culpa mía en absoluto, y mi reacción probablemente fue como la de cualquier ser humano cuerdo en mi situación reaccionaría ante algo así. De la misma manera, no estoy celosa, simplemente estoy decepcionada de que ella no esté poniéndolos a ellos antes que a su propia sangre. Pero incluso eso está bien, ya que ahora soy adulta. Lo que no está bien es ser irrespetada por personas que cuentan conmigo, y ella ni siquiera se molesta en defenderme cuando su esposo está siendo tan grosero conmigo justo frente a ella. Fui la mala por abandonar a mi madre y su familia en un país diferente porque mi padrastro intentó obligarme a compartir habitación con mis hermanastros en unas vacaciones que yo pagué. Actualización 1. Hola chicos, así que no me disculpé con mi madre, ni tampoco me puse en contacto con ella después de leer los comentarios aquí.
No le debo tanto como pensé, y el hecho de que incluso me ofrecía llevarla de vacaciones, debería haber sido suficiente para que apreciara mis esfuerzos. Pero ella tuvo que llevar las cosas demasiado lejos. No solo exigió que dejara que trajera a su familia, sino también que renunciara a mi espacio personal y privacidad para cuidar a los hijos de su esposo. Ni siquiera entiendo por qué exactamente esperaría que me sentara con ellos y discutiéramos las cosas como una familia, cuando ni siquiera son mi familia en primer lugar. Como, su esposo es su esposo y no mi papá, y sus hijos son sus hijastros, no mis hermanos. Así que no les debo ninguna discusión de ningún tipo, y los abandoné solo porque fueron increíblemente irrespetuosos conmigo, a pesar de que fui yo quien organizó estas vacaciones para todos ellos. Así que lo menos que podrían haber hecho era mostrar algo de gratitud y respeto hacia mí, pero eligieron no hacerlo, y realmente no veo nada malo en lo que hice. El único lugar donde diría que me equivoqué fue el hecho de que dejé que mi madre me convenciera de dejarla traer a su familia con ella de vacaciones. No son mi familia, y no le debo dejarla disfrutar del viaje a expensas mías. Pero pensé que necesitaba pagarle, por eso dejé que me hicieran a un lado así. Ella había sido una buena madre para mí, pero eso no era excusa para que actuara con tanto narcisismo ahora, y esa es solo mi opinión. Ha pasado un día entero y no he respondido, pero ella sigue enviándome mensajes de vez en cuando. No me he molestado en leer sus mensajes, y tampoco la he bloqueado desde entonces. Ella solo creará otra cuenta para molestarme, así que es mejor dejarla divagar, ya que la he silenciado y no me molestará. Ahora estoy disfrutando mi viaje en solitario. Actualización 2. Mi mamá acaba de aparecer con el resto de su familia en el hotel donde estoy alojada y armó un escándalo en el vestíbulo del hotel, cuando se negaron a dejarla subir a verme o incluso decirles mi número de habitación, lo cual es una política normal de hotel. No sé por qué se sorprendió por eso, pero de todos modos, cuando bajé para ver por qué estaba aquí, estaba furiosa y me apartó antes de gritarme por lo que había hecho. Aparentemente, de alguna manera lograron hacer el check-out del hotel anterior coordinando con su banco y pagándoles de alguna manera, pero ahora querían que les explicara por qué exactamente los había abandonado. No creo que les deba una explicación en absoluto, pero aún así le di la razón exacta por la que los había dejado y observé cómo la cara de su esposo se volvía cada vez más amargada. Para cuando terminé de hablar, parecía que estaba a punto de estallar de molestia conmigo, pero no me importaba. Era culpa suya que tuvieran que sufrir así, y si simplemente hubiera sido amable y educado conmigo, entonces no me habría escapado en absoluto, así que era inútil hacerme caras para intentar hacerme sentir culpable. También fue inútil que me dieran una lección sobre valores familiares y morales, que es lo que eligió hacer mi madre. Me dijo que lo que había hecho era inaceptable y que la forma en que había elegido lidiar con esta situación no solo era humillante para ellos, sino que también era un movimiento patético de mi parte, porque me hacía ver como una cobarde que tenía demasiado miedo de hablar con su propia familia. Ya estaba bastante enojada, y cuando ella volvió a sacar el tema de la familia, tuve un pequeño estallido y le dije que no éramos una familia en absoluto. Porque, en primer lugar, nos había mentido y había ocultado esta supuesta familia suya de nosotros durante mucho tiempo, y solo había considerado importante informarnos cuando estaba a punto de casarse. No solo eso, sino que ella y su esposo nunca se habían esforzado por hacerme sentir como parte de la familia en absoluto, así que realmente era arrogante de su parte esperar que los tratara como tal. Debería haber estado contenta de que me ofrecía llevarlos de vacaciones solo por su bien, pero si ella estaba demasiado ciega y con derecho como para apreciar eso, entonces que así sea. Tampoco le debía nada. Entonces le dije a la cara que ahora no quería verla más y que quería que me dejaran en paz por el resto de las vacaciones. Ella intentó exigir que cambiara sus boletos de avión de regreso a casa, pero me negué, ya que, como ya dije, había hecho lo que prometí. Pero si no podían apreciar eso, entonces no era ninguna tonta que iba a esforzarme por ayudarlos. Ambos eran adultos, tenían su propio dinero, y si me iban a dar por sentada, entonces podían despedirse de mi oferta. Hubo más discusiones después de eso, pero luego mi padrastro tuvo el buen sentido de intervenir y se los llevó a todos, todo el tiempo mirándome con las peores caras que posiblemente pudiera, como si me importara. Han pasado un par de horas desde entonces, y ahora mismo, estoy saliendo a cenar con una amiga mía que vive aquí y se puso en contacto conmigo cuando se enteró de que estaba de visita. Con suerte, mi mamá y su familia simplemente se irán a casa y me dejarán disfrutar del resto de este viaje solo porque realmente no tengo interés en seguir esta pelea innecesaria. Actualización 3. Resulta que estaba equivocada sobre mi madre, dejando esto tan fácilmente como pensé que lo haría. Pensé que hace 2 días, había visto lo último de ella desde que tuvimos una discusión realmente mala, y básicamente le dije que no le debía nada, así que pensé que me dejaría en paz. Pero claramente no. Hoy, justo antes de salir y recorrer un poco la ciudad por mi cuenta, recibí una llamada de recepción diciendo que mi madre había vuelto aquí para visitarme nuevamente.
Esta vez, solo era ella, así que decidí ir a verla porque solo quería terminar esta disputa para poder divertirme en mis vacaciones. No tenía idea de qué esperar cuando fui a hablar con ella en el vestíbulo, pero ella se veía más triste que enojada, así que sabía que al menos hoy no iba a ser tan horrible como lo fue la vez anterior que vino a verme. Comenzó disculpándose conmigo por perder los estribos y actuar con derecho, porque aparentemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba actuando de esa manera. También me dijo que ella y su esposo estaban esperando un descanso de cuidar el hogar, los niños, las finanzas y todo al mismo tiempo, porque han estado pasando por una etapa muy tensa y difícil antes de que yo la invitara a acompañarme en las vacaciones, y ella pensó que podría aprovechar esta oportunidad para construir lazos duraderos entre todos nosotros, porque nos amaba a todos por igual y quería que fuéramos parte de la vida de los demás. Sin embargo, no sabía si esa era la forma correcta de proceder porque, claramente, no me llevo bien con su esposo, y su esposo tampoco parece gustar de mí. Tuvieron una pelea muy desagradable por lo que había hecho después de que salieron del hotel el otro día, y él la acusó de criarme mal y cruzó la línea cuando le dijo que su exesposa había sido una mejor madre que ella, lo que decía mucho, ya que su exesposa regularmente abandonaba a sus hijos en casa por horas y horas mientras ella salía. Esa es la razón por la que se divorciaron, porque finalmente descubrió lo que ella había estado haciendo, y en ese momento, eran demasiado jóvenes para quedarse solos en una habitación cerrada por sí solos, incluso si era solo por 3 o 4 horas. Y que el comparar a mi madre con una mujer así, solo porque decidí defenderme a mí misma, fue llevar las cosas demasiado lejos. No creo que nadie hubiera tolerado eso, pero mi madre dice que lo ama, así que está bien con eso. La razón por la que me visitó hoy, sin embargo, fue para decirme que todos volarían de regreso a casa al día siguiente y dijo que lamentaba su comportamiento. Había estado muy estresada con respecto a su relación con su esposo, por eso ya había estado al límite, y lo que hice solo lo empeoró todo, así que se disculpó por eso. Pero también me dijo que quería que mantuviera mi distancia por un tiempo, lo que significaba que no podía llamarla regularmente para hablar sobre la vida como solía hacer antes. De todos modos, no planeaba llamarla y hablar con ella mientras estaba de vacaciones, pero saber que no podría tener la misma relación con ella nunca más en el futuro previsible me dolió un poco, y todo por culpa de su esposo. Fue una pena, pero le dije que entendía, y tuvimos un abrazo realmente incómodo y frío. Si soy honesta, desearía que no me hubiera contactado en absoluto y no se hubiera molestado en disculparse y todo eso, porque esto solo me hace sentir peor por lo que pasó. Sé que ella metió la pata, pero aún así es mi mamá, y ella fue mi mejor amiga mientras crecía. Entonces, perderla por esta nueva familia suya realmente se sintió como si estuviera perdiendo la única parte de mi infancia que aún llevaba conmigo. Duele, pero no hay mucho que pueda hacer, y realmente no hay nada que incluso quiera hacer dadas las circunstancias. Ella es quien quiere elegir a su esposo y a sus hijastros sobre mí, así que, ¿realmente qué puedo hacer? Solo intentaré disfrutar el resto de mi estadía aquí, porque estoy pagando una fortuna por quedarme en este hotel caro. Así que, eso es todo. Actualización 4. Hola, así que regresé a casa hace unos 3 días, y se supone que debo volver al trabajo mañana. Traté de aprovechar al máximo mi viaje, y fue bastante divertido. Casi olvidé mi situación con mi madre hasta anoche cuando escuché de mis abuelos que decidió dejar a su esposo, porque de todos modos estaban pasando por una mala racha, y se dieron cuenta de que ya no podían resolver las cosas. Entonces, la familia a la que ella me puso en segundo lugar ya no es su prioridad, lo cual es un poco extraño y triste de pensar porque me eligió a mí por encima de ellos, pero ni siquiera los tiene más. No hemos hablado desde que me dejó en el hotel ese último día que me visitó, y yo tampoco he tratado de comunicarme con ella porque parecía inútil. Después de un tiempo, me olvidé de ella porque me estaba divirtiendo en el viaje. Incluso después de regresar, pensé en ella un par de veces, pero ella no me habló, así que no intenté hablar con ella tampoco. No quería forzar mi presencia en un lugar donde no era bienvenida, y ella dejó muy claro que no quería hablar conmigo en ese momento, y tal vez no cambie de opinión en el futuro tampoco por cómo están las cosas ahora. Quiero decir, ni siquiera me dijo que decidió divorciarse, y eso es bastante importante. Creo que este es prácticamente el fin del camino para mi madre y para mí, e hipotéticamente, incluso si nos reconciliamos algún día, las cosas nunca volverán a ser como solían ser. Estoy bien con eso ahora porque fui una buena hija para ella, y lo intenté lo mejor que pude hasta que sentí que ya no podía más. Entonces, estoy bien con lo que pase ahora, y le deseo lo mejor, porque soy demasiado mayor para guardar rencor contra nadie, y mucho menos contra mi propia madre. Supongo que también intentaré superar esto ahora.